Bueno, muchos podrían pensar que este video es una expresión de un resentimiento de clase. Para nada, uno ya tiene superado esas instancias. Sin embargo, este video va a ser un tema de señalar falencias de nuestra sociedad. O sea, una sociedad de desigualdades incalculables, increíbles, indescriptibles, inexplicables. Entonces, uno dice, bueno, muy bien, ¿por qué tanta desigualdad? O sea, la desigualdad significa pobreza extrema y riqueza extrema. Y entonces en el medio de eso está el sentido común, la sensatez. Y en ese estrado, en esa instancia, en ese lugar, queremos hoy pararnos para hacer el video. O sea, vamos a ver quiénes son los delincuentes y quiénes son las víctimas de la delincuencia. O sea, los que van a la cárcel, esos no son delincuentes, esos son las víctimas de la delincuencia. Aunque te parezca mentira, todos los que van a la cárcel diariamente en Argentina son las víctimas de los delincuentes. Pero no son los verdaderos delincuentes. Tema hermosísimo, tema espinoso porque se van a tocar sensibilidades aunque uno no quisiera hacerlo. Pero superado psicológicamente la instancia esta que uno está planteando y que se atreve a meterse en ese fado, en ese fango, como uno no tiene compromisos con nadie, ni es pobre ni es rico, tercera clase, como decía Facundo Cabral, tercera clase turista, se puede uno atrever a enviar un mensaje. Y quizá en este mensaje, ¿quién te dice que en algún lugar te sientas vos identificado? Y eso es buenísimo porque nos ayuda mucho a sobrellevar la pandemia y sus consecuencias. Vamos a hablar del tema, ¿eh? Afortunadamente, nosotros no somos ni jueces ni fiscales. Somos pueblo y somos víctimas de la injusticia. O sea, la injusticia, aunque te parezca mentira, no es el delito establecido, porque el delito establecido es un tema policial, es un tema que habrá que estudiarlo sociológicamente para ver los problemas educacionales, los problemas sentimentales, los culturales y religiosos, en fin, la moral, todos esos relatos. Pero la realidad se impone por encima de todas las teorías. O sea, ¿quién es el delincuente en la Argentina realmente con chapa de corso? El pobre diablo que no tiene para comer, que no tiene trabajo, que no tiene posibilidades. Ese pobre marginal que está vedado de todas las realidades y de todas las responsabilidades porque no le han ido cercenando los espacios, o sea, de su natural hábitat, de su natural convivencia con los demás dentro de la sociedad, se lo han ido cercenando. Lo han ido dejando sin trabajo, sin acceso a la educación, sin acceso al bienestar, a la cultura, sin acceso a la vivienda, a la dignidad, en fin, a todo. O sea, le han ido quitando despacio pedazos de sus posibilidades. Y lo han dejado, lo han abandonado. O sea, mirá dónde han terminado. Fíjate vos la cantidad de villas miserias, que es lo que más ha proliferado en nuestro país. Un país enormemente rico. Eso es inexplicable. O sea, ¿eso a quién se le tenés que preguntar? ¿A los gobiernos? Y los gobiernos son meros administradores, muchos incapaces, ineptos que vienen para salvarse, pero no es gente pensante y digna. Te dije, pensante y digna, porque puede ser pensante y ser un indigno. Como la muestra lo tenés que no son acorralados, o sea, ha crecido enormemente, en una forma exponencial, la pobreza, la marginación y todo. O sea, se quejan, estamos invadidos por el narcotráfico, por los delincuentes, no puede salir a la calle. ¿Y por qué? Bueno, vamos a poner las cosas en el lugar que sea. ¿Por qué es eso? ¿Quién ha acorralado a esa enorme mayoría que se ha quedado viviendo en los arrabales? ¿Acaso si no vive bajo un puente? Entonces, todas esas cosas es producto de la falsedad, de la hipocresía. O sea, somos una sociedad de hipócritas, porque el pobre no tiene recursos.
pobre no puede, ¿a dónde puede acceder el pobre? El pobre no tiene posibilidad, el pobre único que tiene fuerza de trabajo, transformar las cosas, luchar para sobrevivir. Pero el que tiene posicionamiento social y económico es el que ha hecho el mayor daño en el país. O sea, es el que ha administrado el Estado, ese es el que ha llegado a ser intendente, porque para llegar a ser intendente puede llegar uno del pueblo, pero ¿quién lo financia? O sea, un intendente, una campaña política para un intendente cuesta plata. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Y alguien que lo financia. Y después le pasa la cuenta. Y entonces vos te explicás una cantidad de cosas inexplicables por ese motivo. Fíjate que mucha de la gente que llega a administrar la cosa pública es gente honesta. Es gente honesta que tiene ideales. O sea, que creció acumulando ideales y diciéndose a sí mismo por todo el entorno que si él tuviera posibilidades cambiaría todo. Pero no tiene medios para llegar. O sea, ¿cuántos muchachos, cuánta gente joven ahora, estudiantes y todo, quisieran ingresar a la política para resolver? Porque ven problemas que solamente lo que necesitan son soluciones. Pero cuesta el tránsito al poder. Entonces el tránsito al poder te lo produce o te lo soluciona el especulador, el corrupto. Ese es un corrupto. Ya empezás la primera instancia de un corrupto. Te voy a financiar, no te preocupes. Vos vas a llegar a ser intendente. O llegar a ser diputado, o llegar a ser, qué sé yo, gobernador, presidente. Una campaña de presidente en la Argentina cuesta 150 millones de dólares. ¿Qué te parece? ¿De dónde salen? ¿Quién los pone? ¿Quién los pone? O sea, andamos a hacer una campaña política. Grandes despliegues, grandes marchas, grandes movimientos, pagar a los medios de comunicación, que te entrevisten, que te pongan que sos el Gardel. Eso cuesta. Se calcula que en la Argentina presidencia cuesta 150 millones de dólares. El que los pone es un corrupto. ¿Qué te parece? ¿Es un idealista? Para nada. El idealista no tiene un mango. No conozco un idealista multimillonario. Mirá que conozco gente en el mundo. Idealista, sí, llegan a ser muchos millonarios, te hablan de ideales, pero no hacen una sola obra de beneficencia. Y si la hacen, quieren 40 fotógrafos. Entonces, estamos buscando el delito acá. O sea, estamos buscando al delincuente. Y entonces los delincuentes son todos los pobres, son delincuentes. Y porque carecen de todo. Pero no carecen de todo porque ellos están felices con ser pobres. ¿Dónde trabajan? Como toda esa gente que está en los alrededores de las grandes ciudades de Argentina, todos son vagos. Todos. Esa gente no tiene familia, no tiene ilusión, no tiene esperanza. No sueña con vivir en una casa mejor, tener un acceso a la educación de sus hijos, vestirse mejor, tener agua corriente, tener cloaca, en fin, tener un servicio médico, de un hospital público digno, no que haya proliferado la medicina privada. Eso es una atorranteada, eso es una manga de atorrantes, la medicina privada en un país de pobres. Déjense de joder. Eso es una cosa que en el tiempo de Perón no existía eso. Medicina privada en los hospitales era lo mejor que había. Y con una excelencia en todos los órdenes, de la pulcritud y la edificación supermoderna con todas las ciencias y las tecnologías a ver. ¿Qué iban a poner medicina privada? ¿Quién iba a ir? Entonces, cuando se fue deteriorando todo eso, empezaron a proliferar la medicina privada. Empezó a proliferar la medicina privada por un lado, cuando decayó la educación oficial, porque faltó presupuesto, empezó a aparecer las escuelas privadas, que le sacaban maestros de la educación popular, de la educación del pueblo, y les pagaban buenos sueldos, y los maestros hicieron una educación privada de excelencia, que lo hacía el Estado normalmente sin echártelo en cara y sin que te costara. Entonces fueron degradando el Estado los delincuentes, y para hacer sus negocios
particulares porque tenían algún apoyo de algún lado. Porque si vos hacías algo lógicamente y popular y te bombardeaban Plaza de Mayo, fíjate que simultáneamente iba creciendo el delito de cuello blanco, iban generándose mayor pobreza. O sea, no es que se generaba riqueza por la rapiña, por el robo, sino se generaba riqueza porque era una asociación ilícita de delincuentes que habían tomado el poder, pero el poder no era posible, vos no podías ingresar a eso. O sea, el pueblo no pudo ingresar a eso. Había un selecto núcleo que tenía relaciones con la escuela privada, en fin, todo ese mundo. Y con un poder internacional ciego, que no se conoce todavía, se tiene miedo de escarbar ahí. O sea, venderte, por ejemplo, los corredores de bolsa, los corredores de financiamiento. Te consigo un financiamiento para tal obra. Esos tipos son delincuentes que se pasean, tienen las mejores oficinas en Argentina y se pasean por los centros culturales y de la sociedad en primera línea y salen en las muestras de las sociales como grandes personalidades y te dicen, mi señor fulano de tal, un personaje y es un atorrante que le vendió a un atorrante que llegó al gobierno que él había financiado, que le firmaron un empréstito por 50 mil millones de dólares. ¿Cuánto se llevó de cometa? Y entonces después lo ayuda a financiar la deuda. ¿Qué te cree? ¿Que todos esos que trabajan en el financiamiento de la deuda lo hacen gratis? Ahí hay millones de dólares de los dos lados. ¿Quién paga? El delincuente que está en la cárcel, el pobre diablo, porque ellos no van a la cárcel nunca. ¿Qué delincuente de primera línea que ha hecho estragos en el país y que se saben quiénes son? No es que no se saben, está en la cárcel, ninguno. Entonces, todo eso son resabios de una decadencia. Y vos pataleás, porque uno patalea y se te cagan de risa en la cara. Pero te miran así de arriba abajo y te dicen, ¿de dónde saliste vos? Y tienen razón porque ¿de dónde salió uno para venir a pedirle cuentas a esos señores? Fíjate vos que nosotros debemos 400.000 millones de dólares y no sabemos por qué los debemos. De los cuales la mitad son pagos de deuda, o sea, pago del servicio de deuda, o sea, cometa, intereses de cosas que no sabes qué, porque si dijera, bueno, mirá, tenemos un país que es Dubái, trabajo, plenitud, crecimiento exponencial, un gran movimiento cultural, educación de excelencia, servicios públicos de salud extraordinario, carreteras, supercarreteras de 4 carriles, puentes sobre los ríos, puertos, nuestra flota mercante, trenes que recorriendo todo el país, desarrollos turísticos extraordinarios, plenitud. Entonces, debemos 400.000 millones de dólares, pero ahí están. Mirá, qué país tenemos. ¿Cómo no te vas a enganchar con eso? Pero andá vos a preguntar a ver qué hicieron con los 400.000 millones de dólares que se deben. Y que todo el mundo llega al gobierno y nadie pide cuenta. Porque eso es lo que más te calienta. Que lleguen al gobierno y que miren para otro lado. Se dedican a reformar leyes pelotudas que nunca van a llevar a nada. Y entonces mientras eso van, esa fanfarria, vos la oís, todos los diarios, la televisión y todo, vos ves que se mueren miles de chicos, miles de viejos, que la gente se muere de inanición, de hambre, de pobreza, de enfermedades que ya debieran haber sido superadas hace añares, que la gente debiera vivir con dignidad, por lo menos. Nada de eso hay. Entonces vos vas y mirás, y cárcel, hay que hacer más cárceles, dice. Mirá vos, hay que hacer más, que me cago, hay que hacer más cárceles. Mirá la mentalidad del presidente que lo parió.
¿Cómo hay que hacer más cárceles? ¿Para meter a quién? ¿A más pobres a la cárcel? ¿O qué te cree el tipo que sale a robar, que se convierte en delincuente? Todos se convierten en delincuentes porque nacieron ya, así. O porque se degradó toda la sociedad y nos dejó esta basura. Yo te quería hablar de estas cosas, porque es necesario que alguien venga y converse con ustedes y les explique. Escuchame una cosa, no todos esos pobres diablos que están hacinados en las cárceles ahora muriéndose. Son víctimas esa gente. Y los que realmente son los verdaderos delincuentes en la Argentina, no hay uno solo preso. No hay uno solo preso. Por eso es que se han prostituido los valores, se ha perdido el valor de la palabra. O sea, nadie cree en nada ni en nadie. No hay valores que puedas mostrar. Está todo en decadencia. Y lejos de que la corrupción siga un camino de extinción, para nada. La corrupción está aflorando en cada paso. Cada instancia hay un negocio. Pero arriba, no hay un negocio abajo. Los miles de millones de dólares que se están fugando ahora, con este gobierno, no los fuga el pueblo, no los fuga el laburante, no los fuga el tipo que lucha denodadamente para llegar a fin de semana, no de mes. Los fugan los que están enquistados en el poder y que nadie los toca. Y asociado con los delincuentes profesionales que ya tienen patente de corso, que son los jueces, fiscales, la justicia y los medios de comunicación masiva, todos, con los paleros que son los periodistas, que son los alfiles que azotan, atizan el fuego. O sea, ellos mantienen en vilo a todo el mundo con su fanfarria, todos los días, todo. Un desastre, todo. Todo eso son delincuentes. Todo eso es la delincuencia que está... ¿Y qué te dicen? El señor fulano, fulano, o no, el señor, el distinguido, el no sé cuánto. Todos chorros. Todos chorros. No hay un solo tipo decente en toda esa gente que te muestran. Y vos decís resentimiento de clase, dejate de joder. Rebatime lo que te estoy diciendo. A ver cuál de esos tipos se los va a investigar algún día. Entonces todo esto hace que sea lo cotidiano nuestro. Que estemos felices de la vida con boludeces de un tipo que sale a decir cualquier cosa. Entonces nosotros, si no transformamos esta base estructural de la desgracia, esta no va a cambiar nada. Agregale lo que te decía en el video de ayer. Se viene una maroma mundial, por otro lado. Estoy hablando de ahora, de lo cotidiano, de lo de entre casa, de lo que estamos soportando nosotros, de lo que estamos soportando en todos los órdenes sociales, culturales, políticos, económicos, todo una decadencia absoluta. Tramoya tras tramoya, vos ves que tramoya en el Congreso, tramoya en la justicia, tramoya en la Suprema Corte, tramoya en los municipios, tramoya en las gobernaciones, todo el mundo está cambiando figuritas. Escúchame. ¿Cómo? ¿No son tramoyas? ¿Y qué son? Esa es la democracia. 15, 20 millones de marginados. ¿Esa es tu democracia que te trajo Alfonsín? Déjate de joder. Y claro, hablar de esto no muchos pueden hacerlo, porque tienen miedo de cometer errores, tienen miedo de quedar pegado en algo, de contradecirse. Me frega a mí, yo me puedo contradecir todas las veces que se me cante, pero lo que te estoy diciendo, rebatilo. Vos me dirás que yo me contradigo, sí, cierto, es cierto, yo me contradigo con mucha frecuencia, porque hago un video diario, imagínate que sería, qué sé yo, Sócrates sería que no, hasta Sócrates se contradecía, porque a sus discípulos se lo señalaban, entonces ¿cómo no te vas a contradecir porque sos un perejil? Pero sí dejás sentado precedentes que se van escalonando, y que nos van dejando cada vez más jodidos, cada vez más reventados.
Esto no se sabe ahora que van a venir los chinos a salvar. Imagínate, los chinos te van a salvar, pero está recontra... Si nosotros no nos salvamos y si no entendemos, si no surge algún liderazgo, un iluminado de 40 o 50 años, que no lo veo por ningún lado, que te pueda no convencer, que te pueda demostrar que es posible lo que él te proponga, y quizás empezaremos a tomar alguna posibilidad de recomponer todo este desastre. Mientras eso no ocurra, no aparezca, esto va a seguir. Va a haber cada vez más pobres. El presidente dice que hay que hacer más cárceles. Imagínate. ¿Te imaginas la mentalidad que tendrá ese hombre, pobrecito? Y no me da bronca, me da lástima, que es peor que si me tuvieran que diga es un atorrante. No, me da lástima que un presidente de la nación que se dice peronista, puta, peor todavía, que diga que hay que hacer más cárceles. ¿Qué lo parió? ¿Pero cómo va a ser eso? ¿Cómo va a decir una persona que hay que hacer más cárceles en vez de generar fuentes de trabajo? Si no saben generar fuentes de trabajo, entonces ¿qué carajo están haciendo en el gobierno? O sea, lo único que están pensando es hacer planes sociales, o sea, poner curitas, parches. Salieron a arreglar las chapas de las villas miseria, escuchá, mirá la gente que nos gobierna. Y son peronistas, dicen, ¿qué clase de peronismo puede ser ese? Es natural, estamos en el horno todos. Cambios necesitamos, señores, cambios, y hay que decir la verdad aunque sean tus hermanos. Si vos no tenés la galla para contarle las verdades, hace mutis y no aparezcas nunca. Y si tenés capacidad para salir todos los días a decir las cosas, pedile que tienen campo libre para que, incluso me comentan, sin embargo los que me comentan, de 1000 que comentan, 5 o 6 son los que están en contra de lo que yo digo. Pero no me halaga eso, no me halaga porque no me resuelve el problema, no resuelve los problemas. Y seguramente nos faltará quien no esté pensando que yo no respeto ninguna regla de urbanidad. Y sí, no la puedo respetar. ¿Qué voy a respetar? ¿A quiénes? ¿A los que viven en la Recoleta? ¿A todos esos voy a respetar? ¿O a los que viven en el Nordelta? Ayer me decía un ingeniero que ha construido muchas de las casas de esas de Nordelta. Escuchá lo que te voy a decir. Que él estaba en los detalles finales. Estaba ya terminando los detalles finales de las coqueterías que le pedían. Y en la conversación con las damas, las señoras esas, como decían, ay, hoy que no sé qué, que hay, todo, la chacota. Con decirle, decías, señor ingeniero, que yo no sé en qué trabaja mi marido. ¿Te imaginas? ¿Vos sabés lo que significa eso? Que una señora de una mansión en Nordelta le dijera al que le estaba construyendo la casa que no sabía en qué trabajaba su marido. ¿Y me vas a decir que yo salgo de la urbanidad? Y escuchás por otro lado que el presidente dice que hay que hacer más cárceles. Y decís que otro periodista dice que es la puerta giratoria de la justicia, de la cárcel. Y que se mueren presos en las cárceles. Que se mueren presos en las comisarías, y que cada vez hay más presos, y que cada vez hay más hambre y más necesidad, y que cada vez hay más vicio y más droga y más corrupción, y que alguien, decime que me traigas un funcionario que no está perdido en algún negocio. Y sí, hay que ser cruel. Y no, ¿qué cruel? No es crueldad, es hablar a calzón quitado, es hablar en criollo. Y te vuelvo a repetir, los pobres son las víctimas y los que han llevado el país a este estado, a esta descomposición tan absurda y total y vergonzante además, son todos de cuello blanco. Los hechos graduados en las universidades mejores de Argentina, con posgrados. Opa, si le fuera poco todavía, posgrado en el exterior, chorros, ladrones,
depredadores del patrimonio nacional, enajenado el país, 80%, tu país querido, tu amor, tu amada Argentina, en las manos de delincuentes, la mafia en plenitud. En fin, yo quería hoy conversarte de esto, porque es necesario por lo menos sacarse la calentura y la bronca. Y estoy seguro de que en gran parte de lo que se ha dicho acá vos estás de acuerdo, casi seguro estoy. Y no creo que vos salgas a defender a esta gente que no te dicen que se han invertido los 400.000 millones de dólares que nosotros debemos, y sobre todo, para no ir tan lejos, en qué se han invertido lo que le prestaron el Fondo Monetario Internacional a Macri. ¿Y dónde está el oro? ¿Qué se pagó con el oro? ¿A cambio de qué se le dio esos 11 toneladas de oro a los ingleses? Vamos a empezar por algo, ¿no? Por alguna punta, ¿no? ¿O no? ¿O no se puede averiguar qué hizo Macri? Ya, que lo tenemos a mano acá. Y empezamos, y si no empezamos, entonces son lo mismo, hermano. Si no empezamos por algún lado, es porque estos son lo mismo. Son los mismos socios, son los mismos perros con diferentes collares. Que se enojen todos. Que se enojen todos, me importa un carajo, que se enojen todos. Y se lo digo desde el peronismo, y no me vas a decir a mí que ahora que me vas a investigar a mí. A ver si dónde tengo la fortuna, puedes investigarme. En fin, discúlpame si te has sentido afectado, si no has tenido la línea de conducta ejemplar que se requiere para poner la cara y para decir verdades, con sonrisa, con amabilidad, ser cordial, afectivo. Discúlpeme, señor. Mañana nos volvemos a ver, hermano. Mañana nos volvemos a ver seguramente.